¿Cuál es seguridad? Hemos abordado mucho el tema de seguridad desde una perspectiva nacional, desde una perspectiva de los militares y demás, y creo que hay que irlo aterrizando a un rol que no hemos abarcado mucho, que es seguridad pública, que no es lo mismo seguridad nacional. Y aquí es en donde entra una de estas enormes preguntas que todos tenemos, es, entendiendo que la Guardia Nacional, la propuesta del presidente con el tema de la reforma de la Guardia Nacional, es que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que de hecho era originalmente era la idea. ¿Cuál será el rol que tomará la Guardia Nacional? La propia virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum ha explicado que ella está de acuerdo en que esto pase, pero la Secretaría de Seguridad Pública es la que se va a encargar de diseñar la política de seguridad. Entonces, aunque para muchos podría ser igual fácil de entender, de decir, bueno, no creo que cambie mucho la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad, entonces la que se encarga de diseñar los programas de seguridad y demás, creo que vale mucho la pena profundizar en cuáles son básicamente los retos que tiene la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum en tema de seguridad, que es una de las preocupaciones más grandes que tenemos los y las mexicanas, debido a que se ha avanzado, pero quizás no como muchos esperaríamos, y también mucho tiene que ver con este cambio de adiós Policía Federal o la Guardia Nacional, esta transición, qué tanto ha avanzado, qué tanto no. Vamos a hablar un poquito sobre esto, y yo quiero agradecerle mucho, se los presento, porque lo vamos a estar teniendo ocasionalmente al maestro Carlos Gil de Parte Arroyo. Él es un economista, pero es experto en seguridad pública. Particularmente sus áreas de experiencia son gerencia policial, economía de la seguridad pública, prevención, proximidad e inteligencia social. Él fue director general de proyectos especiales en la oficina del comisionado general de la Policía Federal, fue asesor en las divisiones de investigación y gendarmería y coordinador de asesores de la Policía Federal. Entonces, nos puede ayudar un poco a entender cómo va la transición, cómo va la Guardia Nacional, para dónde va en este momento, cuál va a ser el rol que va a tomar y sobre todo, cuáles son estos roles, sobre todo y parto de esta premisa que es hasta el momento lo que sabemos porque no tenemos mayor información. El programa de seguridad de la virtual presidenta electa le está apostando a fortalecer a los policías estatales. Por eso creo que es importante conocer la perspectiva no de seguridad nacional, sino de seguridad pública, de proximidad, de policía, porque la apuesta es fortalecer a las 32 policías estatales, 32 policías estatales, para a partir de ahí ver una diferencia. Eso es lo que sabemos porque el propio Omar García Harfuch, que era en los diálogos por la transformación encargado justo del tema de seguridad y que todos vemos como básicamente el próximo secretario de Seguridad Pública, estuvo hablando mucho, estuvo socializando esta información. Entonces, para los que no sabemos mucho del tema, creo que parte mucho a platicar con alguien que sí y que es experto. Entonces, le agradezco muchísimo al maestro Carlos Gil. Carlos, te agradezco mucho que te conectes con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, Carlos, pues bienvenido. Primero empiezo con eso, bienvenido a este espacio para que podamos platicar de un tema que es tan importante como lo es la seguridad, una de estas preocupaciones que tiene la ciudadanía. Y antes de todo, porque seguramente la audiencia me lo va a preguntar, ¿cuál es la relación que existe entre seguridad y economía? Porque justamente eres economista, pero tienes esta especialidad en seguridad. Y de hecho también, pues, una de tus áreas de experiencia es la economía de la seguridad pública. Entonces, quiero partir de esta generalidad, de esta pregunta que quizás algunos ya tengan, pero de esta generalidad, ¿cuál es esta relación entre la economía y la seguridad pública y viceversa? Sí, mira, es una condicionante una de la otra. Si nosotros queremos tener mayor inversión, mayor gasto público, mejorar las condiciones de atracción de inversión nacional y extranjera, no sé, mejorar inclusive las variables microeconómicas y macroeconómicas, se tiene que garantizar las condiciones de seguridad y de paz. Te pongo un ejemplo muy palpable, ¿no? En Latinoamérica, Chile es uno de los países con una democracia reciente, digo, a partir de 1990, que retornó a la democracia. Chile apostó por reformas policiales que resultaron efectivas, pero también por un sistema judicial transparente. Esto impactó de manera directa en la disminución de los índices de criminalidad
y por consecuencia en el fortalecimiento de su economía. Chile en esta transición se ha posicionado como una de las economías más sólidas en Latinoamérica y en los últimos años ha estado creciendo entre el 5 y el 7% de su PIB. Otro caso puede ser Singapur. Singapur, cuidando toda dimensión, ellos apostaron a la construcción de un cuerpo de seguridad efectivo y también a políticas muy estrictas en cuanto a la tolerancia cero a la corrupción y al combate a la criminalidad. Generó una atracción de inversión extranjera, lo que consolidó su sector manufacturero y de servicios. Y bueno, Singapur es una de las economías referentes del continente asiático. Es decir, si nosotros garantizamos las condiciones de seguridad, se seguirán garantizando también las condiciones propicias, por ejemplo, para una economía moral que vaya directamente a impactar en la reducción de la pobreza, en la reducción de la desigualdad, en el incremento al salario, en la generación de empleos y, por supuesto, en mejorar las condiciones de todas y todos. O sea, básicamente podemos entender que si, por ejemplo, un país está sumido en pobreza, es muy probable que tenga violencia, o sea, que tenga también detonantes de violencia y viceversa, que si hay fuerte violencia, o sea, si es un país donde se le considera que es violento, también es porque hay pobreza. O sea, esta relación economía, seguridad, van de la mano. Van de la mano y de hecho, te digo, para mí es una condicionante la una con la otra, es decir, y no nada más con la economía, también incluso la cultura, ¿no? Con otro tipo de ciencias. Pero aquí el concepto es muy básico, aquí el punto es, llevémoslo a lo micro, o sea, ahorita está muy de moda en algunas entidades del país decir, oye, pues mira, yo prefiero aunque tenga el recurso, no invertir o no gastar para no generar una expectativa que me pueda poner en riesgo ante la delincuencia común o la delincuencia de alto impacto, es decir, el famoso bajo perfil, ¿no? El tomar medidas como, no sé, utilizar el transporte público, no llevar el celular o llevarlo escondido, salir con lo básico, en fin, o sea, tiene que ver con la condicionante para que nosotros también podamos vivir en un entorno completamente de paz y que tengamos este bienestar social garantizado. Aquí hay algo que obviamente iniciaba un poco dando el contexto de la importancia, que bueno, también es un poco redundante porque para todos es extremadamente importante la seguridad, pero justo con lo que me estás diciendo entonces vemos una política acertada en materia de atender las causas. Si no atiendes las causas, si no ayudas a que la gente tenga ingresos o tenga oportunidades, es mucho más probable que terminen, por ejemplo, los jóvenes sumidos en algún grupo violento, etcétera, etcétera. Pero a partir de todo esto entonces empiezan una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿a quién le corresponde el tema de la seguridad pública? Entendiéndose de a quién le toca atender la inseguridad. Te pongo este escenario. Hemos tenido muchos comentarios y muchas quejas respecto a los policías estatales o incluso policías municipales, que en algunos lugares son prácticamente 2, 3, 4, 5 policías y los que asumen las tareas de prevención de delitos del fuero común son los grupos criminales para que a mí no me toques, yo mis delitos del fuero federal, tú me cuidas, yo te cuido de los del fuero común. Entonces, esa situación la hemos visto mucho, pero también he visto a muchos gobernadores lavarse las manos y decir, es que no me toca, eso le toca al gobierno federal, ahí está la Guardia Nacional. Entonces, creo que es importante también escuchar desde el otro lado, ¿a quién le toca qué en materia de seguridad? Mira, la seguridad nos toca a todos, a sociedad y gobierno. O sea, no olvidemos que la seguridad es un derecho humano que está en nuestra Constitución, pero que además la autoridad del Estado debe de garantizar este derecho con las capacidades, otorgando las capacidades, otorgando los escenarios para que así suceda, y nosotros como sociedad debemos de promoverla y procurarla. Es decir, también nos corresponde a nosotros como ciudadanas y ciudadanos
es ser corresponsables para que el Estado continúe de manera efectiva en esta lucha frontal que tiene contra la incidencia delictiva que, dicho sea de paso, y es importante reconocerlo, durante la presente administración por lo menos se han dado señales de contención en algunos delitos de alto impacto. Ahora bien, con respecto al tema de la Guardia Nacional, con la propuesta del presidente López Obrador no queda claro, o sea, habría que evaluar qué funciones tendrá la Guardia Nacional ahora adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional en materia de seguridad pública. O sea, todos conocemos o entendemos o percibimos cuál es la función de la Secretaría de Defensa Nacional y de las instancias responsables de garantizar la seguridad nacional, pero este compuesto que propone el presidente para que la Guardia Nacional se forme en la estructura de la Sedena, solamente me da pie a que es una estrategia primero para que haya una continuidad en cuanto a la propuesta de seguridad de la actual administración y de cara a lo que será el gobierno de la presidenta electa, la doctora Sheinbaum. Es decir, por un lado, ciertamente, tenemos una instancia completamente fortalecida, o sea, la Guardia Nacional es una guardia robusta, compuesta por 120,000 mexicanas y mexicanos, es una institución disciplinada e insisto, habría que esperar cómo van encaminada la propuesta de reforma y si en el camino se llegarán a incorporar nuevas consideraciones con respecto a las funciones y a las facultades que va a tener la Guardia Nacional en un ente militar. Pero tu pregunta da para un análisis de fondo. Yo incluso te diría, como bien lo comentabas al inicio de la presentación de esta sección, hay que apostar por el fortalecimiento de las instancias estatales y también municipales. Yo creo que ahí estará el principal reto y la principal estrategia de éxito que va a tener el nuevo gobierno para afrontar este importante desafío, ¿no? Que es la seguridad. Insisto, hay que reconocer el avance, han tenido muy buenos resultados en cuanto a la contención y creo que algo muy fundamental sería en cuanto al arropo de capacidades de la Guardia Nacional, pero sí hay que voltear a ver a las instancias estatales y municipales. Entendiendo esta parte, ¿qué pasa con la Guardia Nacional estando en la Sedena? Estoy planteando, insisto, un escenario contando la información que tenemos en este momento, porque todavía la reforma está todavía ni siquiera se discute, ni mucho menos, pero entendiendo que se tienen los votos y que eso es lo que va a pasar y que también Omar García Harfuch y la virtual presidenta electa han sido muy públicos en cuanto a la información que han dado de hacia dónde quieren ir. ¿Qué es lo que tú ves con la Guardia Nacional formando parte de la Sedena y esta propuesta de Omar García Harfuch de fortalecer a las 32 policías estatales? ¿Qué rol tendría cada una? ¿Cómo funcionarían en conjunto? A ver, el éxito de la estrategia de seguridad pública en la Ciudad de México fue fortalecer las capacidades y las facultades que tenía la Secretaría de Seguridad Ciudadana de investigación. Yo creo que ese fue el gran acierto que tuvo el exsecretario Harfuch, porque fortaleció la coordinación que había o que se esperaba que hubiera con la Fiscalía de la Ciudad de México y también las capacidades técnico-operativas y de inteligencia por parte de la institución local. Me refiero a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Yo creo que esa es la gran apuesta. Ellos van a pretender, insisto, fortalecer estas capacidades de investigación, que las policías estatales, que las 32 instancias de seguridad puedan integrar carpetas de investigación, que las fiscalías puedan llevar a cabo y puedan ejercer sus facultades y que los tribunales puedan impartir justicia. Yo creo que por ahí se va a orientar la estrategia de seguridad, suponiendo sin conceder que sea Omar García Harfuch el nuevo secretario de Seguridad Pública
del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Adicionalmente, hay que considerar también minimizar las asimetrías que existen entre las 32 instancias de seguridad en las entidades federativas. Es decir, la instancia de Nuevo León, ¿no? Por poner un ejemplo, la Fuerza Civil de Nuevo León, no va a tener las mismas capacidades que tenga la Secretaría de Seguridad Pública de Tlaxcala y viceversa. Entonces, habría que ver qué es lo que tienen unas en contra de otras, hacer un diagnóstico efectivo para la identificación de las mejores prácticas e intentar homologar estas capacidades para que a partir de ahí se pueda garantizar la coordinación efectiva. Yo creo que si el nuevo secretario es Omar García Harfuch, va a ser un gran éxito la estrategia de seguridad pública porque se podrá garantizar esta coordinación entre las instancias locales, entre las instancias municipales y sobre todo entre las instancias de seguridad nacional, como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y demás. Son 2.300 policías municipales, es decir, el reto está en las policías, en las 32 policías estatales. Va a ser mucho más fácil coordinarse con ellas y a partir de ahí, a lo mejor, delegar la responsabilidad de la coordinación a nivel local. Carlos, ¿cuáles deberían de ser estas, no sé si llamarle cualidades o puntos que deberían mejorarse en las policías estatales? ¿Cuáles serían estos puntos focales de decir, aquí es pensando en la necesidad o en la prioridad de atender y fortalecer a las 32 policías estatales? ¿Cuáles deberían de ser esas facultades que se les deberían de dar, que todas deberían de tener independiendo sus distintas cualidades? Porque, insisto, bien lo dices, no es lo mismo Nuevo León a Tlaxcala, tampoco es lo mismo Colima a Yucatán, etcétera. Entonces, bajo esas características, ¿cuáles deberían de ser las que no podrían faltar en las policías estatales que sí están faltando? Y cómo, a través de fortalecer a los policías estatales, la Guardia Nacional puede ayudar. ¿De qué manera podría la Guardia Nacional entonces ayudar? ¿Se quedaría, no sé, en tareas relacionadas con el fuero federal? O sea, ¿cómo entraría esta relación cuando ya fortaleces a estas policías estatales? Yo creo, Meme, mira, se tiene que hacer un esfuerzo de forma paralela. Es decir, primero, la Guardia Nacional, el principal reto que tiene la Guardia Nacional está en continuar con la profesionalización de quienes la integran. No olvidemos, ellos tienen una naturaleza militar y cuesta trabajo la transición para poder ejercer a lo mejor la justicia civil, porque ellos están acostumbrados a la justicia militar. De ahí el contacto con la ciudadanía, es decir, hacer la proximidad social es mucho más fácil cuando en tu formación se te dieron las bases para poderla llevar a cabo. Es como ponerte a estudiar una nueva carrera, ¿no? Decir, bueno, pues hoy eres abogado, pero mañana vas a ser ingeniero físico, ¿no? Y recordemos que no hay fórmula mágica ni tampoco inmediata. Es decir, el gobierno está haciendo lo propio, trabajando de manera gradual. Es verdad que a lo mejor las expectativas fueron otras con la Guardia Nacional, pero yo creo que los avances son sólidos y deberán de continuar para que las y los integrantes de este cuerpo tan importante y robusto, es decir, de los 120,000 elementos que la conforman, puedan estar de manera alineada con las policías estatales y poder ejercer funciones de investigación, pero también de conformación de carpetas ministeriales, de atender los requerimientos por parte de las fiscalías locales, ¿no? Inclusive también del fortalecimiento de las fiscalías estatales, como la unidad especializada de atención en delito de secuestro, las famosas WEX, que resultaron ser muy efectivas en gobiernos anteriores y también en este, que inclusive es uno de los delitos de alto impacto que ha registrado un mayor avance en cuanto a la reducción en la comisión de este delito. Por parte de las policías estatales, insisto, o sea, se tiene que profesionalizar, no es lo mismo que yo reciba los conocimientos de una forma distinta a instancias vecinas, ¿no? Es decir, a entidades conjuntas,
y que no podamos hablar, digamos, el mismo idioma. Y a partir de ahí también las capacidades tecnológicas y las capacidades operativas. Debemos de tener todos la misma receta, aunque hablemos de cosas distintas, ¿no? O sea, la fórmula va a ser la misma. Por eso insisto, para mí yo creo que ese fue el factor de éxito que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de la Ciudad de México y con el liderazgo que tuvo Omar García Harfuch en el mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Carlos, podríamos, no sé, poner un ejemplo de esta corresponsabilidad. Creo que el más claro sería la Ciudad de México, pero recuerdo mucho lo que decía la doctora Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno, de decir, nosotros nunca le dimos, o sea, nunca nos lavamos las manos y no asumimos nuestra tarea de seguridad y se lo dejamos a la Guardia Nacional, sino que integramos una mesa con absolutamente todos, incluyendo la Fiscalía, incluyendo un representante del Poder Judicial, para atender de manera integral el tema de seguridad. Eso, ¿cuál es un antes y un después? ¿Qué es lo que en la Ciudad de México hace ese ejemplo? Y es el único que a mí se me ocurre como para hablar de corresponsabilidad, pero ¿qué otro ejemplo de esta corresponsabilidad entre la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad podríamos poner para decir es que este podría ser el modelo exitoso a seguir en las demás entidades? Mira, Meme, yo he estado siguiendo el trabajo de Omar García Harfuch y yo creo que una de sus principales cualidades es poder alinear los esfuerzos institucionales de forma conjunta. Es decir, él inclusive cuando formaba parte de la Policía Federal hablaba con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, para poder llevar a cabo acciones operativas contundentes basadas en la inteligencia y por supuesto en la investigación, corriendo los menores riesgos posibles. Y esto fue gracias a la labor de coordinación. Primero, tener la voluntad para que así suceda. En esta perspectiva que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum, o francamente te digo, o sea, el poder alinear primero el interés común. O sea, ¿qué queremos nosotros primero como ciudadanos? Pues queremos paz, queremos garantizar una vida tranquila, para nosotros, para nuestras familias, poder desempeñarnos y desarrollarnos pacíficamente. Y si eso lo ponemos en el centro de cualquier interés, es decir, el interés colectivo sobre el interés personal o los intereses de protagonismo, ¿no? que vemos en algunas entidades, se va a garantizar acciones efectivas y de impacto directo a la disminución de la incidencia delictiva y de la criminalidad. Algo bien interesante, en la Ciudad de México ellos apostaron por la percepción de seguridad. Entonces, si yo me siento seguro, yo me desarrollo de forma segura, yo me desarrollo libremente, inclusive hago a un lado estas preocupaciones que puedan estar ahí en el día a día, ¿no? También es cierto que la delincuencia común, pues, resulta común, ¿no? O sea, es decir, nadie está exento, pero es importante reconocer que las autoridades hacen su mayor esfuerzo con lo que tenemos disponibles. Mira, te quiero dar un dato. Son 120,000 elementos de la Guardia Nacional y son alrededor de 294,000 policías estatales y municipales. En total son 414,000. Es decir, apenas el 0.30% de las y los mexicanos velan para que todos nosotros estemos en paz. Entonces, el reto es grande, el reto, la verdad es que es un reto titánico, pero que es una prioridad, ha sido una prioridad y honestamente yo creo que seguirá siendo una prioridad aún cuando se consigan resultados palpables y medibles en el corto plazo. El tema de la inseguridad debe de tratarse a largo plazo, con una perspectiva estratégica muy bien definida. Desafortunadamente, y yo creo que ahí regreso a mi comentario de que el presidente López Obrador pretende asegurar que la Guardia Nacional tenga continuidad en el mediano y en el largo plazo como la estrategia efectiva para combatir la inseguridad. Mira, con cada administración se intenta encontrar el hilo negro. O sea, no tenemos continuidad a las mejores prácticas. Queremos tirar toda la basura y volver a empezar. Entonces, justo ahora cuando se da este cambio de gobierno y con las nuevas propuestas que pone sobre la mesa la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum,
de verdad se genera un ánimo muy positivo para empezar a percibir y a cuantificar resultados muy positivos en torno a la seguridad pública. Carlos, para cerrar, y quiero hacerte estas dos preguntas, y una porque de hecho me la hacen, nos la hace la audiencia. Una de estas preguntas es, ¿cuántos policías deberíamos de tener? O sea, yo sé que para cada estado es distinto, ¿no? Pero en promedio, de los policías que actualmente existen, ¿cuántos nos faltan? Y también en Guardia Nacional, en elementos de Guardia Nacional para tener los policías que deberíamos de tener por cada habitante. Ahora, esa misma pregunta te la hago en el solamente con tener la cantidad de policías suficientes, entonces ya podemos decir que somos más seguros, porque esa también es otra, de quizás si solamente llegamos al nivel tal de contrataciones, entonces ya se resolvió la violencia y la inseguridad. ¿Es cierto eso? Y esta tercera, incluso a modo de conclusión, es ¿cuál sería el reto que tú ves con la información que tenemos hasta este momento, lo que ha pasado incluso en esta administración y demás? ¿Cuál sería ese reto más grande que va a tener la próxima administración en materia de seguridad y para dónde debería de jalar? Mira, es una buena pregunta. Aproximadamente, la ONU refiere a un indicador, que es como una base, de 1.8 policías por cada 100,000 habitantes. Es decir, somos 136 millones de habitantes aproximadamente en México, y ellos marcan 1.8, vamos a redondearlo a dos policías por cada 100,000 habitantes. Los 414,000 policías que tenemos, digamos, no están bajo un mismo paraguas, no tenemos un mando único, no se puede, ellos no reciben la estrategia unificada en materia de seguridad. Todavía las entidades federativas apuestan por políticas públicas locales, en algunos casos efectivas, ¿no? Ponemos el ejemplo de Yucatán, que pues llevan muchísimos años siendo las entidades federativas más seguras a nivel nacional. La apuesta por la tecnología, porque realmente tengamos nosotros estas capacidades innovadoras, ahora con la inteligencia artificial, en fin. O sea, por ejemplo, 1.8 policías por cada 1,000 habitantes, entonces 2 por cada 1,000 habitantes. Creo que vamos bien, hace falta incorporar a más mexicanas y mexicanos que anhelen contribuir a esta loable labor que llevan a cabo nuestras compañeras de Guardia Nacional, compañeras y compañeros de Guardia Nacional y de las policías estatales y municipales, pero hay que redoblar el esfuerzo. Es decir, nos estarán faltando probablemente 100,000 policías más para que podamos llegar al mínimo necesario, indispensable, para hacer efectiva, digamos, una estrategia de seguridad a nivel nacional. Y, por supuesto, alinear las políticas públicas. Yo creo que ese será otro principal reto. Ahora, con los resultados de la reciente elección, vemos que son más las entidades federativas gobernadas por Morena, y yo creo que esto va a facilitar para que otros gobiernos de otros partidos políticos se sumen a la estrategia, se sumen al esfuerzo colectivo una vez que vayan viendo los resultados, porque yo no tengo duda que va a haber resultados en el corto plazo, de que van a ser medibles. Recordemos la importancia que tiene el Centro Nacional de Inteligencia, va a jugar un papel fundamental, porque la apuesta en este caso de Omar García Harfuch, estoy convencido que será de tener efectividad. Es decir, no vamos a derrochar los recursos, vamos a optimizar los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los recursos operativos, dar tiros de precisión. La unidad de inteligencia financiera va a jugar un factor fundamental, como lo ha venido haciendo en la presente administración, pero en el debilitamiento de las organizaciones delincuenciales, principalmente para la atención de los delitos de alto impacto. Y finalmente, insisto en erradicar las asimetrías que existen entre las instancias locales, para que todas y todos puedan contar con las mejores herramientas que les permitan llevar a cabo de manera efectiva la importante labor que tienen de garantizar la seguridad, la paz y la integridad de todas y todos nosotros.
Pues Carlos, yo te agradezco mucho que nos acompañaras este martes. Vamos a estar analizando temas de seguridad. Obviamente cuando tengamos ya los nombramientos y como más claro el tema de la estrategia, pues entraremos como mucho más a debate, pero es justamente uno de los temas que más nos ha estado dando de qué hablar. Entonces yo te agradezco mucho que entraras en este espacio. Bueno, es tu casa, pero bienvenido, mi querido Carlos. Muchas gracias, Mehmetí, por la invitación y de verdad es un gusto enorme poder acompañarte en este tan exitoso proyecto que llevas a cabo. Gracias a ti y a tu audiencia. Te mando un abrazo muy grande, estamos en contacto. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ti. Pues ahí lo tienen, Carlos Gil, el maestro Carlos Gil Parterroyo, que justo nos está dando este contexto como para ir entendiendo temas que hemos abordado, pero desde la perspectiva de la seguridad nacional con nuestro querido César Gutiérrez Priego, desde esta perspectiva de los militares, la Guardia Nacional, y que hemos entendido muchas cosas que antes no entendíamos y evidentemente hoy estamos en esta época digital donde le analizamos absolutamente todo. Pero creo que uno de los perfiles a analizar para ver cómo va a ser esta transición, porque, ojo, recordemos y partimos de esto, que olvidé decirlo al inicio, no, nosotros en la administración del presidente López Obrador no tuvimos una Secretaría de Seguridad encabezada por alguien que fuera experto en seguridad. Tampoco es como que, bueno, me digas García Luna y pues tampoco, ¿verdad? Pero bueno, o sea, no tuvimos un experto en seguridad, tuvimos primero a Durazo y luego a Rosa Isela, que han tenido, cada uno tuvo sus visiones, tuvo sus enfoques, particularmente Rosa Isela llegó a darle como un enfoque más de organización y un enfoque como más ciudadano, pero no tuvimos a alguien que supiera de temas de seguridad pública como un área de experiencia o que ya se hubiera desarrollado en eso, sino que la responsabilidad de la seguridad, la estrategia de seguridad recayó completamente en los militares, en la Guardia Nacional, etcétera. Entonces, a partir de ahí entendemos que venimos a una segunda fase donde, insisto, es cuasi el virtual. De verdad es como yo entiendo que en los jueves de gabinete, que ya tendremos un próximo jueves de gabinete, la doctora Claudia Sheinbaum pues va dando como en cómodos abonos los nombramientos, ¿no? Pero es que esos son de los que ya sabemos. O sea, nada más estamos esperando como Omar García Harfuch es literalmente el único de la terna, bueno, podría ser no el único, pero al menos es si todos hicimos quiniela en casa para ver quiénes iban a formar parte del gabinete de la presidenta electa, Omar era el que estaba en seguridad. O sea, a Omar no lo podías mover. O sea, Omar ni de broma lo pensabas en otro. Todos sabíamos que iba en Secretaría de Seguridad, que el tema del Senado era para hacer el brinco exclusivamente a la Secretaría de Seguridad para cuando ya tomaran protesta. Pero era como sabemos, se sabe, hermana, ya porque no nos los confirmas, nada más para poner así como en bingo la ficha. Tengo la ficha en la mano ahí en la cabeza de Omar, así como de ya, cada jueves de gabinete y me ven como de saldrá, no saldrá, saldrá, no saldrá, saldrá, no saldrá. No, o sea, en realidad los jueves de gabinete ya es como de hoy va a salir Omar o no va a salir Omar. Así se ha convertido el tema. Y entonces partamos de eso. Omar sí se ha desempeñado en temas de seguridad pública toda su vida. Su carrera ha sido en temas de seguridad pública desde la Policía Federal, desde la Agencia Federal de Investigaciones. Entonces, sí, ahí es donde queremos ver cuál será esta otra fase que ya como que le hemos dado, pues después de hablar con Carlos, como que ya le hemos dado para los que igual y no lo tenían claro, como por aquí puede ir la cosa, pero hay que hacer todavía estos análisis, sobre todo, insisto, entendiendo que la estrategia es fortalecer a las policías estatales.